Cuando los cristianos predicamos el evangelio, cuando los cristianos presentamos el evangelio al mundo, escúcheme bien esto, siempre le hablamos al mundo de arrepentimiento, siempre le hablamos al mundo de que se vuelva a Dios para ser salvos, ¿verdad? Pero no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me han preguntado muchas veces y me han dicho, hermano, ¿para ser salvo de qué? Incluso me han dicho, hermano, ¿para ser salvo de quién? ¿De qué o de quién? ¿No? Son dos preguntas que también, por supuesto, tienen respuesta. Porque la Biblia dice que solamente a través de Cristo podemos ser salvos de la ira, diga conmigo, ira de Dios. Ira de Dios, diga conmigo, ira de Dios. Ahora, le digo una cosa, gran parte de la iglesia del Señor vive confiada en el carácter de un Dios clemente y piadoso, en el carácter de un Dios misericordioso. Y es verdad, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios es piadoso, eso es verdad. Pero se han olvidado que también nuestro Dios conoce la ira. Se han olvidado que la ira forma parte también del carácter o la naturaleza de un Dios santo. La ira del ser humano daña, destruye. Muchas veces daña el alma del ser humano, daña el corazón del ser humano. Pero la ira de Dios es justa. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la ira de Dios consiste en que el hombre recibirá lo que tiene que recibir de parte de Dios. ¿Estamos aquí? Dile al que está al lado, cuidado que Dios también se enoja, dile. Mire, el mundo no conoce el carácter de Dios porque no conoce las Escrituras. Pero los cristianos conocemos el carácter de Dios porque es revelado y reflejado a través de las Escrituras. Dios se revela al mundo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en las Escrituras conocemos que Dios es clemente, es piadoso, es misericordioso, es amoroso, pero también es un Dios de ira. Hebreos capítulo 12, versículo 29, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios, mire que no estamos hablando de otro Dios, ¿eh? O sea, si vamos a hablar de ira, no estamos hablando de otro Dios, estamos hablando de Jehová, el Señor. De este Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de clemencia, lleno de piedad, pero también de ira. No estamos hablando de otro Dios. Tenga usted presente esto, iglesia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué cosa significa fuego consumidor? La Biblia dice horrendo, horrible, dicen otras versiones, terrible, dicen otras versiones, es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabe por qué dice que es terrible caer en manos de un Dios vivo? ¿Cuándo alguien puede caer en las manos de un Dios vivo? Cuando no está haciendo las cosas bien. Entonces llega un momento en que Dios, de repente tú estás haciendo las cosas mal y no te quieres poner a cuentas con Dios. Entonces Dios espera el momento en que caigas en sus manos y ahí comienza el trato. Y el trato se vuelve muy duro. La Biblia dice que Dios hace la herida, pero también la sana, también la cura. Los incrédulos tienen también su versículo favorito. Mire. No son creyentes, no vienen a la iglesia, no caminan con el Señor, no están en este camino angosto, pero tienen su versículo favorito. ¿Cuál es? Usted lo encuentra en primera de Juan. Dios es amor. Entonces, este versículo es usado por la comunidad homosexual, este versículo es usado por borrachos, por delincuentes, por fornicarios. ¿Y de dónde se toman? De que Dios es amor. Pero se olvidaron que también es fuego consumidor. Y lamentablemente, la iglesia del Señor también ha hecho de este versículo su versículo favorito. Dios es amor. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Por la manera tibia en que vive en su fe. Mire que todo esto lo estoy haciendo por si acaso como un preámbulo, como una introducción, porque ¿sabe de qué vamos a hablar hoy día? Del infierno. Mire, todos quisiéramos oír otros mensajes, ¿no? Como dije en la mañana, prosperidad, bendición, Dios te va a multiplicar, eres el príncipe de Dios, como hijo Dios te va a dar casi 3 pisos. Todos quisiéramos escuchar mensajes así.
Y cuando hablamos del infierno nos incomodamos. Si a los pastores nos dijeran, bueno, ustedes tienen la capacidad de retirar parte de la doctrina del evangelio, le aseguro que todos sacaríamos esa parte del infierno. A nadie le agrada hablar del infierno, pero es necesario. Diga conmigo, necesario. El camino al infierno está empedrado o adornado, como usted lo quiera decir, o formado de buenas intenciones. ¿Sabe qué? Ahorita en el infierno hay muchas almas ahí que solamente se quedaron en buenas intenciones. En pocas palabras, el infierno está lleno de almas con buenas intenciones. El cielo está lleno de almas con buenas obras. Muchas veces los cristianos nos quedamos en el intento solamente. Yo iba a hacer esto, casi hago esto, me había decidido hacer esto, pero no lo hacen. ¿No? Tenía la intención de hacer aquello, tenía la intención de congregarme, tenía la intención de venir al ayuno, tenía la intención de discipularme, tenía la intención de crecer, pero si no lo haces, no sirve de nada. Y queda en intención. Y cuando queda en intención, iglesia, escúchame bien, cuando queda en intención, entonces el camino hacia donde vas no es para arriba, es para abajo. Imagínense por un momento si Jesús se hubiera quedado en la intención de morir en la cruz en nuestro lugar y no lo hubiera hecho. Si solamente era una buena intención en su corazón, pero no hubiera subido a la cruz, ¿qué hubiera pasado? Si no hubiera derramado su sangre por nuestros pecados, ¿qué hubiera pasado? Que usted y yo formaríamos parte de esa interminable lista de almas que diariamente se van al infierno. Pero Jesús no tenía problemas emocionales, pues, ni tampoco de inestabilidad emocional. Siendo perfecto, Él asumió en obediencia al Padre el subir a esa cruz. ¿Cuánto le damos palmas al Señor por eso? Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán, diga conmigo, intentarán entrar y no podrán. Lo que está diciendo es que mucha gente se va a quedar en el intento, pero no va a poder entrar al cielo. Y la pregunta es, si no va a entrar al cielo, ¿a dónde va a entrar? Por si acaso, o te vas arriba o te vas abajo, pero no existe término medio, no existe un purgatorio, como decía por la mañana. El purgatorio es un invento de la iglesia católica tradicional. El purgatorio no existe. Lo que existe como morada final, como morada eterna o como destino eterna del alma humana es el cielo o el infierno. Arriba o abajo, pero a alguno de los dos sitios te vas a ir. No, que me voy a quedar en el medio neutral a ver qué pasa. No, a ver qué pasa no. Usted muere y se acabó toda oportunidad. La elección es suya. ¿Cuánta gente ha escuchado decir, pero qué clase de Dios es ese que envía a la gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno, usted solo decide irse. Así que no me venga a decir usted que Dios es perverso y malvado y que Él lo envía a usted al infierno. Es usted quien elige. Por algo Dios nos ha dado un libre albedrío, para que usted decida qué camino seguir, qué camino tomar y qué destino asumir. Y si toda la vida, si todo lo que significaría la vida serían 70, 80 años aquí, no tendríamos problemas con el infierno. Pero ¿sabe qué? El alma no muere. El alma es inmortal. Entonces deberíamos preocuparnos a dónde va a ir el alma después que sale de este cuerpo prestado. Este cuerpo, ¿a dónde va a volver? Al polvo. ¿Por qué? Porque es prestadito. Este cuerpo es prestadito para que nosotros andemos en este mundo natural y este cuerpo pueda relacionarse con el mundo natural. Por eso es que usted me puede tocar y me puede golpear y me duele. Y golpeo acá y me duele también. Porque el cuerpo fue prestado para que nosotros, siendo espíritu, transitemos en este mundo. Pero va a llegar el momento en que usted tenga que hacer la devolución y va a tener que usted entregar este cuerpo para que vuelva al polvo. Y entonces el alma, ¿dónde se irá? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo algo, mire, su primera palabra fue: esfuércense. Ahora yo te voy a confrontar en esta mañana. Voy a confrontar a la iglesia y a los que me van a ver por las redes sociales. Si habla de esfuerzo, yo te pregunto, ¿creer y ser bautizado es un esfuerzo?
Porque hay mucha gente que creyó y se bautizó y hoy no está con nosotros. Hay mucha gente que creyó y se bautizó y hoy está en el mundo igualito. La pregunta es, si el Señor dice que para poder entrar al camino de vida, para poder entrar al cielo, necesitamos esforzarnos, ¿solamente basta creer y bautizarse? ¿Por qué el Señor le llamaría entonces camino angosto? Si lo angosto representa dificultades, si lo angosto representa malos momentos, si lo angosto representa luchas, incomodidad, entonces creo y me bautizo y se acabó. No es así. No es así. Por eso que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, no mi cruz. El Señor te está diciendo que tienen que también crucificarte. Pero Él dijo, el que quiere venir en pos de mí en la eternidad, primero tiene que coger su cruz. Cada día, escúcheme bien esto, y seguirle. La única puerta de acceso al cielo es Jesús. No hay otro medio, no hay una avenida o una calle que te lleva al cielo. Es Jesucristo. Y si Él es el único camino para poder entrar al cielo y vivir eternamente con Dios, entonces ¿por qué caminas en otras direcciones? Sería muy fácil ser salvo simplemente por meterse un chapuzón ahí en la piscina o en el mar o en la playa o en el río. Los más religiosos bautizan en el río, dice, porque la corriente se lleva los pecados, dice, ¿no? ¿Qué tal ignorancia, no? Si tenemos el río cerca, gloria al Señor. Y dice, no, ¿para qué me voy a un río? Suficiente con una piscina. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, dice Pablo, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que no solamente se trata de recibir la salvación por medio de la fe, sino de ocuparse de ella. ¿Y cómo te ocupas de la salvación? Viviendo conforme al Evangelio del Señor. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? Cuando usted vive los principios, cuando usted vive los mandamientos, cuando nosotros vivimos lo que Dios demanda en su palabra, entonces nos estamos ocupando en nuestra salvación. Y con temor y temblor. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer, porque vamos a temer a Dios y vamos a obedecer sus principios. Entonces no solamente queda en creer y un bautismo, sino en caminar manifestando frutos. ¿Qué hubiera sido si el Señor Jesús solamente toda la obra, poderosa obra que hizo, hubiera quedado solamente una intención? Hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿No estuviéramos aquí? ¿No estuviéramos congregados? Porque por ahí he escuchado, es tremendo, porque estaba haciendo un trabajo de investigación y, por internet, y veo que dice, una persona pregunta, ¿necesito congregarme? Y el que supuesto erudito, ¿no? Supuesto teólogo le dice, no necesitas congregarse. Qué mentira más grande. ¿Dónde se ha visto que el evangelio se vive en una cápsula? El evangelio es para vivirlo en comunidad, compartiendo todas las cosas. Jesús no dijo, donde tú estés solo, ahí voy a estar contigo. No, donde haya dos o más, yo estaré ahí. No, es que no hay monjas que dicen que se enclaustran en un lugar y están toda la vida y nunca salen a la civilización, ¿eh? Están ahí metidas. Dice que Dios le llamó. Dios nunca te ha llamado a eso, hermano. Dios te llamó a predicar el evangelio. Los cristianos no podemos vivir el evangelio a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si no, de lo contrario, pues seríamos parte de esa, como dije, esa fila interminable de almas. Cada segundo se va al infierno. Muchos hermanos han tenido la visión o en sueños, o Dios los ha llevado, los ha arrebatado su espíritu y les ha mostrado cómo es que muchas almas se van al infierno. Y algunos están en la fila con Biblia todavía. Sí, con Biblia. ¿Sabe por qué? Hay gente que tiene Biblia, pero tiene el corazón más malvado que aquel que no tiene. Y solamente se acuerdan de que Dios es clemente, piadoso y misericordioso, pero se olvidaron que su carácter santo también implica ira. Romanos 2:13 dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino que los que obedecen la ley serán justificados. Mire, aquí hay algo muy claro. Gran parte de la iglesia se toma que estamos en el tiempo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ya no estamos bajo la ley. Estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Eso es cierto, pero pecado es pecado en la ley o en la gracia. Mentir es pecado en la ley. Mentir es pecado en estos tiempos de gracia. Entonces las leyes de Dios rigen la vida de un cristiano, rigen la vida de un creyente o no. Aquí habla de oidores y hacedores. El que dice oye y no hace, se engaña a sí mismo. Un buen cristiano oye y hace. ¿Estamos aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, no siempre las buenas intenciones tienen que ver con la voluntad de Dios o están dentro de la voluntad de Dios. Quiero darles un ejemplo de eso. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. O sea, hay cosas que usted cree que está haciendo bien. Hay cosas que usted dice que las está haciendo con buenas intenciones, pero que está lejos de ser la voluntad de Dios. Mateo capítulo 16, versículos 21 y 22. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirlo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera eso te acontezca. Te pregunto en esta tarde, ¿acaso Pedro tenía un mal corazón? ¿Tenía un corazón malvado? No. ¿Tenía buenas intenciones? ¿Tenía buenas intenciones? Sí, pero no conforme al reino de Dios. Pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propios deseos. ¿Cuántos hermanos hoy en día están en el mundo porque pensaban que estaban haciendo lo correcto? ¿Cuántos hermanos hoy en día? Mire, al año más de 5,000 líderes espirituales cristianos se van al mundo, retroceden y se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron buenas intenciones según ellos, pero no conforme a la voluntad de Dios. Aquí estaba Pedro. Pedro estaba pensando en el sufrimiento de su amigo Jesús, mientras que Jesús estaba pensando en la bendición para toda la humanidad. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Que acaso Pedro estaba poseído? ¿En qué parte de la Biblia dice que Pedro estaba: Señor, no te vayas? No. Pedro no estaba poseído por demonios. Pedro no estaba en ese momento hablando a Satanás a través de su boca. Pero las palabras de Pedro o el consejo de Pedro era contrario a la voluntad de Dios. Mientras Jesús veía como ganancia morir por nuestros pecados y salvar a la humanidad de la condenación eterna, Pedro pensaba en Jesús como su amigo. Entonces muchas cosas, hoy en día hay muchos cristianos que están perdidos nuevamente en el mundo. ¿Por qué? Porque tenían buenas intenciones, pero no conforme, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a sus propias ideas. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo bromeaba en la mañana con esto, porque mucha gente dice: Señor, envíame a mí, ¿no? Y no pueden ir a la iglesia que está a 5 cuadras y está muy lejos. ¿Bastará eso para entrar al cielo? No. Como dije al comienzo, el camino al infierno está, ¿qué cosa? Empedrado, ¿no? ¿Sabe lo que es empedrado, no? Hecho de buenas intenciones. En este momento hay millones de almas ardiendo en el infierno porque tuvieron buenas intenciones. Aquellos que escudriñan la Biblia saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque Jesús en el Nuevo Testamento habla más del infierno que del mismo cielo. Agarre eso.
Agarre eso. Le llama el lugar donde el gusano no muere, el lugar donde el fuego no se apaga, el lugar donde arde el azufre, el fuego eterno, las llamas eternas. El lugar donde hay el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo que es crujir de dientes? Es que lo que le pasó a este hombre de la parábola del hombre rico y Lázaro. Murió y al despertar apareció en un lugar con llamas de fuego y siendo atormentado. Y estaba sus dientes que crujían. Abraham, padre Abraham, ayúdame. Lo siento, hijo, pero hay una cima. Hay una separación entre ese lugar donde tú estás y el lugar donde estamos nosotros. Yo no sé si usted quiere hacerlo a Jesús mentiroso, hágalo mentiroso. Si nuestro Señor Jesucristo habló muchísimas veces en los evangelios del infierno, yo le creo. Como pastor, si yo pudiera arrancar algo, como lo hacen los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová, para ellos el infierno no existe. El infierno está aquí, dice. ¿No? Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Pero yo no puedo arrancar esa doctrina, porque esa doctrina es de Dios y es real. Yo no puedo arrancar esa doctrina y decir que el infierno no existe. No, porque sí existe. Jesús lo reveló muchas veces. Fue un lugar preparado en primera instancia para los demonios, para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, por causa de su rebelión, por causa de su pecado, por causa de vivir de espaldas a Dios y en rebeldía abierta con el Creador, ha ganado el derecho, entre comillas, de estar ahí. Por eso le decía de que el Señor no envía a nadie al infierno. Quítese eso de la cabeza. Usted decide. La Biblia dice que Dios ha puesto delante de nosotros, de todo ser humano, dos caminos. El angosto, porque no será fácil, pero es el único que nos lleva al cielo, y el ancho, en el cual la gran mayoría de la humanidad está. Es imposible que un creyente con solo buenas intenciones entre al cielo. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Mire, si yo preguntara en esta tarde, ¿de cuántos hermanos que están aquí el Señor Jesucristo es su Señor? Todos levantarían la mano. Todos. Amén, amén, amén. Y si es tu Señor, ¿por qué no lo obedeces? Y si es tu Señor, ¿por qué no cumple sus demandas? Y si es tu Señor, ¿por qué no hace lo que está escrito? Hoy en día Satanás ha manipulado muchas religiones y muchos hombres para decir que el infierno no existe. Pero el infierno existe. Porque si usted cree en el cielo, tiene que creer en el infierno también. Y si cree en el infierno, debe creer en el cielo también. No se puede creer en una cosa sin considerar la otra. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de poderme dirigir, no solamente a ustedes, sino a aquellos que nos van a ver por las redes sociales. Mateo capítulo 25, versículo 46, y con esto termino. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, todo es eterno aquí. Todo es eterno. El infierno es eterno. El cielo es eterno. El alma es eterna. Por si acaso el alma es inmortal. El cuerpo sí es mortal, el alma es inmortal y el alma va a tener un destino o una morada final eterna. Y sabe que cuando hablamos de eternidad, mire, hay que pensarlo bien y preocuparnos por esto. Porque cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando de 10, 20, 50 años, 80 o 120 años. Estamos hablando de algo que no tiene ni principio ni fin. Alfa y Omega. Estamos hablando de algo que no tiene caducidad. El cielo es infinito. La vida en el cielo será eternamente. La vida o el sufrimiento, perdón, en el infierno será eterno también.